Hermanos, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por esta noche que vamos a estar aquí reunidos. Si se pueden poner de pie, vamos a dar inicio pidiéndole al Señor que Él tome control de todo. Amén. Amados que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por ese día que nos has dado. Gracias por esta tarde que nos permites estar aquí reunidos para alabar y exaltar tu santo nombre. Pedimos que tú seas el único alabado y glorificado, Señor. Te damos las gracias porque tú nos has dado la fortaleza para este día, Señor. Tú eres el único que nos puede sostener de pie, Señor, y te damos las gracias por eso. Perdónanos por cualquier falta que hayamos hecho ante ti, Señor. Tú sabes que nos perdones, Señor, si ofendimos a alguien, Señor, o si te ofendimos a ti, Señor. Perdónanos, Señor, y que a nuestros hermanos que vengan en camino, que tú les traigas con bien. Gracias por todo. Al entonar este himno, Señor, que nosotros te alabemos a ti, Señor, y que tú cuides a tu siervo que da a traer la meditación esta noche, Señor, que tú le estás usando, Señor, para hablar de tu palabra. Gracias por todo, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a entonar este himno para la gloria de Dios.
hermanos, si se pueden sentar, vamos a hacer tiempo a la meditación de esta noche. Salmo 25, verso 12 al 14. Dios les bendiga, hermanos, buenas noches, o buenas tardes, noches. Vamos a aprovechar los 40 minutos que nos quedan, o menos. El tema de esta noche es, de acuerdo a lo que tenemos en el Salmo 25, las bendiciones para el hombre que teme a Jehová. Salmo 25, verso 12 al 14. Esta es la tercera semana, si no me equivoco, que estamos en el Salmo 25. Y nos podríamos tardar otras 2 semanas más, lo cual no vamos a hacer. Yo creo que hoy vamos a dar por concluido el Salmo 25, verso 2 al 14. ¿Lo tenemos entonces? Amén. Vamos a leer del verso 12 al verso 13. Y si usted quiere saber qué vimos las 2 semanas, creo que los mensajes están en internet, desde el verso 1 hasta el verso 11. Vamos a leer entonces, dice el verso 12. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar, y su descendencia heredará la tierra. Vamos a leer otra vez desde el verso 12 y nos faltó el verso 14, ¿verdad? Leamos otra vez desde el verso 12. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar, y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Vamos a hacer una oración. Bendito Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, damos las gracias. Gracias, Señor, por tantas misericordias tuyas. Gracias porque tú nos ayudas, tú provees, nos atiendes, nos levantas. Muchas veces antes de que lo pidamos, la mayoría de las veces sin que lo merezcamos. Y tú hoy nos das oportunidad para venir delante de ti, buscando depender de ti. Y si en algún pecado hemos caído, en arrepentimiento, para recibir tu perdón también y tu limpieza. Gracias porque hasta hoy en día, Padre, tú estás presto a ayudar al hombre que te necesita. Esta noche te necesitamos que uses tu palabra en nuestros corazones, que por ella podamos conocer tu voluntad y asimismo andar en tu voluntad. Queremos esta noche, Padre, aprender cómo es aquel hombre que anda en tu temor, y también queremos saber cuáles son las bendiciones que tú tienes para los hombres que te temen. Padre, entendemos que no hay bendición para el hombre que camina lejos de ti. Ayúdanos a nosotros a andar en ese temor, y te pedimos por todas aquellas personas las cuales te necesitan, aquellas a las cuales hemos predicado tu evangelio, especialmente, que tú les puedas convencer de la necesidad de su salvación y que puedan andar en tu temor también. Padre, nos ponemos en tus manos por los méritos de Jesucristo. Amén. Salmo 25, entonces, del verso 12 al 14, son únicamente 3 versos. Y entonces el tema de hoy es las bendiciones para el hombre que teme a Jehová. Y alrededor de esta pregunta del verso 12 podemos entender 2 cosas: que hay hombres que temen a Jehová y hay hombres que no temen a Jehová.
Podemos también saber, de acuerdo a la misma Biblia, ¿cuáles son las características de un hombre que teme a Jehová? ¿Podemos saberlo? Sí, eso lo vimos la semana pasada, porque la pregunta dice, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Y después también nos deja saber cuáles son las bendiciones del hombre que teme a Jehová. Solamente como recordatorio, todo aquel que vive bajo el temor de Dios, hermanos, hay que entender esto, vivirá también bajo sus bendiciones. Esto es obvio, es lógico. Y la misma Biblia lo dice, ¿ok? Y lo enseña. Es obvio que si un hombre anda en el temor de Dios, también andará bajo sus bendiciones. Y solo como recordatorio, ¿qué es andar en el temor de Dios? Andar en el temor de Dios no es andar bajo el terror de Dios, ¿ok? No es sentir terror cada vez que nos acordamos de Dios. No, en realidad no significa eso. Más bien significa que el hombre que teme a Dios, tal hombre, pues conoce a Dios obviamente en parte, ¿no? Y ahora tiene cuidado de no ofender a ese Dios. Tiene cuidado de vivir una vida que agrade a ese Dios. ¿Y por qué? Bueno, si lo aplicamos a un creyente en Cristo, nosotros conocemos a Dios hasta cierta medida, ¿cierto? Conocemos ciertas cosas. Conocemos, por ejemplo, la salvación, ¿no? Oiga, mi hermano, si yo he entendido que era un pecador que caminaba rumbo a la condenación, que si yo moría físicamente hoy, que yo iría al infierno porque no tenía forma de salvarme a mí mismo y que yo en realidad ni buscaba a Dios. Pero un día Dios usó uno de sus siervos y me predicó su evangelio de salvación, o sea, sus buenas noticias. Me dijo que yo podía ser salvada, mi alma podía ser salvada, aunque no lo mereciera yo, haciendo algo. Por cierto, no son obras, ¿ok? Simplemente poniendo la fe en aquel que podía salvarme. ¿Y quién es aquel que podía salvarme? Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino a morir en una cruz para tomar mi lugar. Porque la Biblia enseña que la paga del pecado es muerte. Y Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y todos los hombres hemos pecado. Bien, ahora entiendo que para que yo sea salvo, tuvo que alguien tomar mi lugar de muerte, ¿no? Y ese fue Jesucristo. Y la Biblia enseña que por la fe puesta en Jesucristo, ahora yo puedo tener el regalo de la salvación. La salvación no es por obra, ¿cierto? Es un regalo de Dios que yo recibo a través de poner mi confianza en Jesucristo. Es decir, creer que realmente Cristo es el Hijo de Dios, que se hizo hombre, que vino a esta tierra, que murió en una cruz, y que cuando yo pongo la confianza en Él, su justicia me es dada a mí y mis pecados fueron puestos en el cuerpo de Cristo y Cristo murió en mi lugar. Oye, cuando yo entiendo eso, lo menos que puedo hacer de aquí en adelante, pues es tener cuidado de agradar a ese Dios que me salvó. ¿Lo puedo lograr en mis fuerzas? No, por supuesto que no. Pero ahora que estoy en Cristo, Cristo me da la fuerza, el poder que necesito. ¿Puedo vivir sin pecado de aquí en adelante? No, tampoco. ¿Por qué? Porque todavía estoy en esta naturaleza de carne, pero la Biblia me promete que por estar en Cristo, Cristo me trata como su hijo, y cada que yo llegara a pecar involuntariamente, por supuesto, ¿ok? El perdón de Cristo lo tengo disponible siempre, como un padre perdona a su hijo, ¿ok? Y nosotros somos llamados hijos de Dios a través del nuevo nacimiento, a través de la regeneración. Cuando yo puse la fe en Jesucristo, nací nuevamente, nací en la familia de Dios, y por el Espíritu Santo morando en mí, también soy hecho una nueva criatura, he sido regenerado. Ahora Dios me trata como su hijo, ¿no? O sea, si he recibido todo esto, ¿qué es lo menos que puedo hacer? Tratar, esforzarme de vivir en el temor de Dios. De eso se trata, de eso está hablando David. David es un hombre que teme a Dios, y él pecó contra Dios, ¿ok? Y ahora alguien le confrontó, el profeta, y él ahora está clamando a Dios, y él está enseñándonos cómo es el hombre que teme a Dios y que hay bendiciones para el hombre que teme a Dios. David es un ejemplo de ello aquí en el Salmo 25, ¿ok? ¿Se acuerdan? Es David el que está diciendo y nos muestra las características de un hombre que teme a Dios. ¿David teme a Dios? Sí. ¿David vivió sin pecados?
No, pero cada que él falló, reconoció que solamente Dios le podía restaurar. Entonces, él nos muestra del verso 1 hasta el verso 15, 11, por ejemplo. No voy a ver todo, pero solo como recordatorio, dije empezando, ¿verdad? Miren, algunas características de un hombre que teme a Dios, ahí les van rápidamente. Un hombre que teme a Dios, confía en Dios. A pesar de cualquier adversidad, a pesar de cualquier cosa que parece imposible, ese hombre sigue confiando en Dios. ¿No se me entienda? El hombre que teme a Dios siempre confiará en Dios. Y ese es David. Dice en el verso 1 del capítulo 25, dice así. Dijo David, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma, dice. Dios mío, en ti confío. Un hombre que teme a Dios obviamente tiene el anhelo de andar en los caminos de Dios. Un hombre que no teme a Dios, lo menos que quiere es conocer y andar en los caminos de Dios, que quiere andar en sus caminos, ¿cierto? ¿Recuerda usted cuando era no salvo? Usted y yo queríamos andar en nuestros caminos, ¿verdad? No queríamos que nos hablaran de Dios. ¿Por qué? Porque ese camino no lo queríamos. Queríamos nuestro camino. Pero el hombre que teme a Dios, una característica es también que desea andar en el camino de Dios. Por eso dice el verso 4, dijo David, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. ¿Y qué es un camino aquí? Aquí un camino no es un camino literal así, ¿ok? Eso es una forma es un lenguaje metafórico, ¿ok? No, un camino aquí es un modo de vida, es un modo de acción, es un estilo de vida. David está diciendo, Señor, muéstrame qué estilo de vida es el que te agrada a ti. Como si fuera un camino, ¿no? O una senda. Señor, muéstrame cómo es ese estilo de vida que tú quieres que yo lleve. Es lo que David está diciendo. Entonces, una característica del hombre que teme a Dios es que confía en Dios. Otra es que anhela andar en sus caminos, en sus sendas. No solamente eso, sino que otra característica de un hombre que teme a Dios lo encontramos en el verso 5. Un hombre que teme a Dios desea andar en la verdad de Dios, no en la verdad de Él. Los hombres tenemos por naturaleza que queremos andar en lo que consideramos nuestra verdad, ¿cierto? Es una lucha que tenemos. O sea, queremos hacer las cosas a como pensamos nosotros que deberían hacerse. Y nos cuesta aceptar que a veces Dios, o casi siempre Dios, nos dice que las cosas son diferentes, ¿no? Hay camino que al hombre le parece recto, habla de un pensamiento, ¿no? Pero su final es camino de muerte, ¿no? Por eso en el verso 5 dijo David, encamíname en tu verdad y enséñame, dice, porque tú eres el Dios de mi salvación. ¿Usted conoce todo lo que le agrada a Dios? Yo todavía no. ¿Ok? Entonces, ¿qué necesitamos? Pues que nos enseñe. Esta es una característica de un hombre que teme a Dios. ¿Y cómo Dios nos enseña? A través de su palabra. Y por eso estamos aquí el día miércoles. Y por eso nos reunimos el sábado, y el domingo en la mañana, y el domingo en la tarde. ¿Y por qué? Porque queremos conocer los caminos de Dios, queremos conocer su verdad, queremos que nos enseñe. Estas son características de un hombre que anda en el temor de Dios. Claro, yo nunca dije, ni la Biblia nunca dice que es un hombre que no peca, ¿ok? Es un hombre que necesita de Dios para no seguir pecando, ¿cierto? Otra característica más de un hombre que teme a Dios es que reconoce que solamente en Dios hay salvación. ¿Sí me entiende? Solamente en Dios hay salvación. Y cuando hablamos de salvación abarca muchas áreas, ¿no? La más importante, la salvación del alma, ¿ok? La vida eterna, esa es la salvación más importante y por donde empezamos. Pero hay muchas cosas en las cuales necesitamos que Dios nos salve, ¿ok? Que nos salve de nuestras malas decisiones, que nos salve de nuestra ignorancia, que nos salve de pecar contra Él, que nos salve de las consecuencias de pecar contra Dios, que nos salve de dirigir mal a la esposa, que nos salve de dirigir mal a los hijos, que nos salve de portarnos mal en el trabajo. O sea, hay tantas cosas que necesitamos que Dios nos salve. ¿A quién vamos a acudir para que seamos salvados? ¿A quién vamos a acudir? ¿Al mundo? ¿A la psicología? ¿Al vecino? ¿Me entiendes? Dice David que él se dirige solamente a Dios. Otra característica de un hombre que teme a Dios, hermanos, es que el hombre que teme a Dios, cuando peca, su pecado le pesa. Sí, a ver si estamos ahí.
El hombre que teme a Dios no es un hombre que no peca. No queremos pecar, pero si llegamos a pecar porque nos descuidamos, hermanos, ese pecado te pesa y no puedes vivir en paz hasta que Dios no te limpia de tu maldad. Eso le pasó a David. David había pecado contra Betsabé y contra la esposa de Betsabé, y por aproximadamente un año David no quiso decir nada, pero su pecado le pesó tanto que hay varios salmos en los cuales él expresa cómo físicamente estaba mal, emocionalmente estaba mal, espiritualmente estaba mal, hasta que reconoció que había pecado contra Dios, y aquí lo tenemos clamando, ¿no? Y por eso dice ahí en el verso 7, vaya conmigo ahí el verso 7, ¿lo tiene? Amén. Dijo David: de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes, dice, conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová, dice. David dice: los pecados de mi juventud y mis rebeliones, dice, no te acuerdes, ¿no? Miren, ya conocemos la historia de David, ¿no? Y David usa normalmente 3 palabras para hablar de su afrenta contra Dios. ¿Se acuerdan qué 3 palabras usa? David usa una que se llama rebeliones, una que David otra palabra, usa la palabra pecados, y usa una palabra más, ¿se acuerdan cuál es? ¿No? Bueno, rebeliones habla de traspasar una línea que Dios ya trazó. Cuando Dios dice, por ejemplo, Dios dice, no robarás, y robamos, entonces es una rebelión, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos violando algo que Dios ya trazó. Hay pecados que a veces ni sabemos que lo hacemos, pero hay pecados que sí sabemos que Dios dijo, no. Pecados habla de errar al blanco, ¿no? Dios dijo, tiene que hacerse así, y cuando hacemos lo que Dios dice, hemos errado al objetivo que Dios nos ha trazado. En fin, este es un resumen todavía de las últimas 2 semanas. Para el día de hoy, rápidamente, porque el día de hoy es bien cortito, a partir del verso 12, entonces, si hay un hombre que teme a Jehová, y es así como David, que aunque pecó lo reconoció y vino un arrepentimiento, entonces hay bendiciones para los hombres que temen a Jehová. Un hombre que no teme a Jehová, repito, no hace esto que está aquí, ¿ok? Nada de lo que está aquí haces, ¿ok? Él no confía en Dios, él no quiere andar en los caminos de Dios, no quiere andar en la verdad de Dios, no le pesa su pecado, en fin. Pero el hombre que teme a Dios, dice en el verso 12, primer bendición que hay de Dios para el hombre, ¿ok? ¿Hay bendiciones de Dios para el hombre que anda en su temor? Sí. ¿Qué tipo de bendiciones? No vamos a batallar con eso, porque aquí nos presenta por lo menos 5. 5 aquí desde el verso 12 al verso 14. Número 1, dice así, en el verso 12. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Ya hablamos las características, ¿cierto? Nos habla de las bendiciones de tal hombre, dice. Él, o sea, Dios, Él le enseñará, o sea, le enseñará al hombre que teme a Dios, Él le enseñará el camino que ha de escoger. Es una bendición que Dios nos enseñe el camino que hemos de escoger, ¿sí o no? Hermano, bendición más grande o una de las bendiciones más grandes es esa. Que Dios nos enseñe el camino que tenemos que escoger. Miren, Dios nos dio el privilegio de tener libre albedrío. Eso es algo que Dios nos dio, para que nosotros voluntariamente decidamos confiar en Dios, pero no siempre queremos hacerlo, ¿cierto? Miren, Dios dice que Él tiene caminos, acciones que a Él le agradan y que nosotros tenemos que hacer, pero a veces no las queremos hacer, y necesitamos que Dios, aunque no queramos, nos ayude a escoger ese camino. ¿Lo necesitamos sí o no? Mira, déjame ponerte un ejemplo. Cuando estaba Adán y Eva en el paraíso, ellos tenían la libertad de elegir entre el bien y el mal, ¿sí o no? Sí tenían, sí, ¿ok? Déjame explicarte. Dios le dijo a Adán y Eva,
de todo fruto del huerto podéis comer. No les dijo así, tienen prohibido, no pueden hacer esto, están impedidos de hacer esto y esto. No les digo así, ¿verdad? No les digo, de todo huerto del árbol, de todo fruto del huerto podéis comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿qué dijo? No podéis comer. Pero después les dice, porque si lo hacéis, esta es la consecuencia, ¿no? Ciertamente, les dio la decisión de elegir entre sí o no, sí o no. Sí, sí. Él le dijo, no lo deben hacer, ¿cierto? Pero si lo hacen, esta es la consecuencia. Miren, a nosotros como creyentes en Cristo, Dios nos ha dejado un montón de mandamientos, caminos, veredas por donde Él quiere que vayamos, ¿no? ¿Cierto o no? Pero Él no nos agarra y nos dice, aquí te puse y ahora te voy a obligar a que vayas por este camino. ¿Lo hace así con nosotros? ¿No sabe qué nos dice Él? Miren, nos dice, yo quiero que ustedes vayan por este camino. Pero si no lo haces, esta es la consecuencia. Pero qué bendición que aquí nos está diciendo que Dios quiere enseñarnos o ayudarnos a escoger el buen camino. Mire, hermano, yo muchas veces sé que este camino le gusta a Dios y este no. Y luego estoy en mi carne y batallando. ¿Sí me entiende? Estoy batallando ahí. Sí, Dios ya me dijo que tengo que irme por aquí, pero es que este camino como que se ve más fácil, ¿no? Y no será la voluntad de Dios que también vaya por aquí. A ver, ¿quién no ha luchado con eso? Hermanos, si somos sinceros, muchos de nosotros hemos terminado claudicando y yendo por el camino que Dios nos dijo, no te conviene. Ahí es. Cuando si tú andas en el temor de Dios, Dios te va a ayudar, va a acudir a ti, no para obligarte meramente, pero por medio de su Espíritu Santo, ayudarte, influenciarte de alguna manera, convencerte. Tal vez te manda a alguien que te diga, hey, mi hermano, no vayas por ahí. Y es Dios hablando tu vida, ¿sí o no? ¿Para qué? Para que no vayas por ahí. Es la manera en que Dios dice que ayuda a aquellos que andan en su temor. ¿Hay cristianos que luego no quieren andar en el temor de Dios? Sí. Y cuando están en este dilema, a veces no reciben la ayuda de Dios, ¿verdad? Y Dios te deja a veces ahí para que aprendas, ¿no? Y sufre las consecuencias de tu rebeldía contra Él. ¿Le pasó eso a David, sí o no? Sí. ¿Sufrió David las consecuencias de su pecado? Y grandemente, ¿ok? Porque por un instante dejó de andar en el temor de Dios. Dios no quiere que hagamos eso. Por eso una bendición dice que Dios le enseñará el camino que ha de escoger. ¿Y qué es camino? Ya le dije, ¿verdad? Es una palabra que en hebreo se escribe derek. Y derek, así como se escucha con K al final, derek, y significa curso de la vida o modo de acción, o dicho de otra manera, modo de proceder para hacer las cosas. Dios quiere ayudarnos a escoger qué modo de proceder nos conviene más a nosotros y que está en la voluntad de Dios. Ser guiados por Dios en nuestro proceder es una gran bendición. Tenga cuidado entonces con eso del libre albedrío, porque a veces pensamos, hay unas doctrinas bien raras donde piensan que si Dios te dio libre albedrío, es para que tú elijas lo que quieras, ¿no? Y si te equivocas, después Dios tiene que respaldarte. No, el libre albedrío no es para que hagamos lo que queramos, no, es para que voluntariamente decidamos confiar en Dios, aunque Dios nos da la libertad de elegir. Nosotros sabemos que nosotros mismos luego no sabemos elegir. Así es que lo que podemos hacer es decirle a Dios, me está costando elegir, ayúdame. Eso es lo que deberíamos hacer, ¿cierto? No abusar del privilegio que tengo de decidir algunas cosas. ¿Por qué? Porque me voy a meter en problemas. A ver, ¿a quién le gusta equivocarse? A ver, ¿a quién le gusta sufrir las consecuencias de sus equívocos? A mí no. No, si no me gusta, ¿qué tengo que hacer? Pues dejar que Dios me enseñe, pero para eso tengo que andar en su temor. Sí entendemos esa parte, ¿cierto? Ya vimos el caso de Adán.
No. Sí, hermanos, nos encanta tomar atajos, ¿no? Dios nos dice así, Dios nos dice por el camino angosto, ¿no? Y nosotros nos gusta el camino ancho y espacioso, ¿no? ¿Por qué? Porque se ve más fácil, además por ahí van todos. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y solamente para terminar ese punto, cuídate de 3 cosas, o yo tengo que cuidarme de 3 cosas, para poder tener la bendición de Dios y andar en su temor. Miren, hay que cuidarnos de Satanás. Satanás es un incitador, ¿ok? Lo hizo con Adán y Eva cuando Dios les dijo, esto pueden hacer, esto no les conviene hacer. ¿Saben? Lo hizo con un hombre llamado Ananías y su esposa Zafira, ¿se acuerdan? Con este asunto de lo que ellos querían donar, ¿no? Su terreno. ¿Y quién fue el que puso en su corazón el no querer hacerlo? Y Satanás, y les costó la vida, ¿no? Lo quiso hacer con Jesucristo, ¿no? En la tentación en el desierto, cuando le dijo, si tienes hambre, di a estas piedras que se conviertan en pan. Es Satanás, ¿no? Que quiere sacarte de la voluntad de Dios. Satanás es un terrible enemigo, pero Satanás no es el único enemigo. Hay otro enemigo que ya lo hemos dicho, ¿ok? Que está cerquitita de usted. Está tan cerquita de usted que duerme con usted. Y como dije anteriormente, no es su esposa ni su esposo. No, es su carne, ¿ok? Sí, tu carne, mi carne, hay que tener mucho cuidado, ¿ok? Porque mi carne siempre quiere que yo me dé gusto, ¿no? Que me apoye en mi propia prudencia. Por eso dice Proverbios 3:5, no te apoyes en tu propia prudencia, ¿no? Y hay un tercer enemigo, el mundo. Y el mundo incluye a otras personas. Cuidado con la opinión de otros. Aquí estamos en un mundo donde cuando se trata de tomar un consejo, todos quieren opinar, ¿no? Y todos tienen su opinión, pero la única opinión que vale es la opinión de Dios, ¿ok? Dios es el único que puede hacer lo que dice el verso 12. Él le enseñará el camino que ha de escoger. Segunda bendición, y voy más rápido. Segunda bendición. Y me brinqué aquí un verso que es importante antes de entrar a la segunda bendición. Sí, lo voy a leer nada más, no lo busque. Esto está en Colosenses 3:15. Lo voy a leer, dice así. Pablo en una oración por la iglesia les dijo así: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Y me llamó la atención esa frase, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. ¿Sabe qué significa esta palabra gobierne? Es una palabra que en griego se escribe braveuo y significa arbitrar. Es decir, lo que Pablo está diciendo es que la paz de Dios sea el árbitro en sus corazones. Es decir, ¿qué hace un árbitro? A ver, ¿qué hace un árbitro? Los que saben un poquito de fútbol, ¿qué hace un árbitro? Un árbitro es el que se encarga de señalarte cuándo parar el juego, cuándo seguir el juego, cuándo hacer esto otro, ¿ok? Lo mismo dice Pablo que debemos esperar que haga Dios en nosotros. Dios debe ser el árbitro en nuestros corazones. La paz de Dios debe arbitrar nuestros corazones. Nosotros debemos estar seguros que cualquier cosa que vamos a hacer es Dios el que nos está llevando en sus caminos. De lo contrario, hermano, lo recomendable es mejor no hacerlo, ¿ok? No hacerlo. Entonces, de ahí pasamos a la segunda bendición. Dice el verso 13 del capítulo 25, ¿lo tiene? Ya conmigo, es una segunda bendición para el hombre que anda en el temor de Dios. Dice, gozará él de bienestar. ¿Quién gozará de bienestar aquí? El hombre que anda en el temor de Dios. Hermano, ¿usted quiere gozar de bienestar, sí o no? ¿Y qué es bienestar? Alguien dijo, pues estar bien. ¿Usted sabe qué es bienestar? Porque luego pensamos que sabemos qué es bienestar, pero luego no sabemos qué es bienestar. Mira, te voy a dar dos definiciones de bienestar según el diccionario secular y después lo que dice la Biblia. Miren, de entrada te digo, el mundo allá afuera, el mundo secular, ellos en lo que consideran bienestar, no consideran a Dios. O sea, para el mundo bienestar es estar lo mejor posible, pero Dios no es parte de eso, ¿ok? Es decir, según ellos se puede estar bien sin Dios. Voy a leer dos definiciones. Dice así: bienestar,
necesarias para vivir bien. Es decir, mientras tengas todo lo necesario para vivir bien, eso es bienestar. Eso dice el mundo. Ahí tengo otra definición. Es el estado que se alcanza cuando uno se siente y desenvuelve bien en la vida. O sea, eso es bienestar. Cuando llegas a un estado en el cual te has desenvuelto bien y te sientes bien, o sea, has tenido éxito, ¿no? Dicen ellos, eso es bienestar. Una más. Real Academia de la Lengua Española. Dice así: bienestar, vida holgada o abastecida de cuanto conduce a pasarlo bien y con tranquilidad. O sea, este diccionario dice que bienestar es tener una vida holgada, abastecida, y pasarla bien y estar tranquilo. Eso es bienestar. Y eso es todo, ¿ok? Pero cuando buscamos bienestar en la Biblia, habla de eso también. Si habla de eso, lo incluye. Lo que es bueno, cosa aprovechable, cosa buena. Pero encontré dos palabras que llaman mucho la atención. Según la Biblia, bienestar, como está escrito ahí, que es la palabra tov, también dice que es aceptado o acertado. Aceptado o acertado. ¿Y qué significa eso? De que, ¿cómo que bienestar es algo acepto o algo acertado? Sí, la idea es de que el hombre que teme a Dios gozará de un bienestar que no consiste solamente en las cosas materiales, sino un bienestar que consiste en todas aquellas cosas necesarias o acertadas para la vida, no tan solamente física, sino espiritual. Es decir, hay cosas que son acertadas para esta vida que llevamos, y nuestra vida consta de cosas físicas, ¿sí o no? Tenemos un cuerpo. Cosas emocionales o psicológicas, ¿por qué? Porque tenemos una mente, tenemos sentimientos, emociones, ya como nos dan problemas luego, ¿no? Pero también tenemos un espíritu que tiene una relación con Dios. ¿Y quién alimenta eso? Pues la palabra de Dios. Así es que bienestar, cuando dice el verso ahí, gozará él de bienestar, lo que está diciendo es que la bendición de Dios es que va a suplir Dios todo lo que necesitas, no solamente en lo físico, sino en lo emocional y en lo espiritual. Las cosas que son acertadas, ¿ok? Que son necesarias. Ni menos de eso, pues ni más de eso, ¿ok? En resumen, el bienestar de Dios no es solo estar bien o sentirse bien o tener todo lo material o lo físico. El mundo piensa que así es. No, el bienestar de Dios incluye también lo que necesita tu alma. ¿Sí me entiende? Si tienes todo lo físico aquí, pero no tienes la salvación de tu alma, ¿qué has logrado? Nada. ¿Cierto o no? ¿De qué sirve al hombre ganar todo el mundo y si perdiere su alma? ¿Sí me entiende? Sí, el bienestar de Dios incluye cosas físicas, pero también incluye lo más importante, que es lo espiritual. Las cosas físicas sabemos que aquí se van a quedar, ¿ok? Pero lo espiritual, eso nunca terminará. ¿Quién quiere estar bien? ¿Quién quiere estar bien? Yo sí. Bueno, si yo quiero estar bien o tener el bienestar de Dios, tengo que andar en el temor de Dios. Y de entrada hay una advertencia en la Biblia también: cuidado con los afanes de este mundo. Los afanes de este mundo nos arrastran a pensar como el mundo. Y la televisión y la internet y la propaganda y la publicidad, cómo nos arrastran a solamente pensar los afanes, ¿no? ¿Como cuáles? Y qué he de comer, ¿no? Y cómo me he de vestir, y puras cosas de este mundo, pero casi nunca te hablan sobre las cosas eternas, ¿no? Por eso en Filipenses 4:6, no lo busque, yo lo voy a leer, dice así, dijo Pablo: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y en Mateo 6:25 dice así: por tanto os digo, no os afanéis, dice, por vuestra vida. ¿Qué cosa de la vida? Dice, pues ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? No te afanes por estas cosas, dice, ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? Después hace una pregunta, dice, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Otra traducción dice así: la vida no consiste solamente en comer, ¿ok?
Ni Dios creó el cuerpo solamente para que lo vistamos. ¿Sí me entiende? La vida no consiste solamente en levantarte temprano, ir a trabajar todo el día para que tengas que comer y que vestirte para el siguiente, y irte a dormir para el siguiente día volverte a levantar temprano para que tengas que comer y tengas que vestirte y después ir a dormir. ¿En eso consiste la vida? No. Dice Pablo que en eso no consiste la vida nada más. Ese es un afán de este mundo. Vaya conmigo, ahí sí vaya conmigo. Miren lo que dice Hebreos capítulo 13 en el verso 5, pero no pierda el Salmo 25, ¿ok? Salmo 25, y ya casi terminado, miren, estoy con el tiempo. Vaya conmigo a Hebreos 13, 5, pero así rápido, ustedes saben que si nos tardamos es por su culpa, ¿ok? Dice Hebreos 13, 5. Porque recuerden que ya debemos habernos aprendido los 66 libros de la Biblia, hermano, y si usted se los aprende va a localizar bien rápido, ¿cierto? Sí. Hebreos, por cierto, está en el Nuevo Testamento, ¿ok? Hebreos 13:5 dice así, dice, ¿lo tiene? Dice, Hebreos 13:5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia. Eso hace el mundo, ¿ok? Contentos. ¿Cuál es lo principal para tener un bienestar de Dios? ¿Saben? Una de las cosas principales, ¿saben cuál es según la Biblia? El contentamiento. Contentamiento con el bienestar de Dios. Recuerden que Dios nunca prometió que iba a ser rico, ¿ok? Él dijo que te iba a dar de su bienestar. Y su bienestar significa tener lo necesario que Él considera bueno. Por eso dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis. ¿Cuándo? Mañana. No dice ahora, ¿eh? Ahora dice, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré, dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. O como le dijo Pablo a Timoteo en su primera carta a Timoteo capítulo 6 en el verso 8, denle hacia atrás tantito. Primera carta a Timoteo capítulo 6. Amén. Verso 8. Qué bonito estar contento con lo que Dios nos da, ¿sí o no? Qué mayor bienestar que ese. Dice el verso 8. Dice, le dijo Pablo a Timoteo, así que teniendo sustento y abrigo, y obviamente la salvación del alma, ¿no? Por supuesto, San Timoteo y la iglesia están salvos, ¿no? Dice, estemos contentos con esto, dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. No es que la riqueza sea mala en sí, lo que es malo es el amor desmedido, egoísta y avaricioso a esa riqueza, ¿no? Por eso dice el verso 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Algunos piensan que nosotros queremos que los creyentes sean pobres. No queremos que los creyentes sean pobres, queremos que los creyentes sean ricos. Pero ricos de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿no? En lo que Dios permite, fuera del margen de la avaricia, fuera del margen de la usura, ¿sí me entienden? Sino dependiendo de Dios y considerando las riquezas para lo que son nada más, ¿ok? Sin dejar de confiar en Dios. Y si Dios te ha dado riquezas, hermanos, compártelas, como Dios compartió la salvación con nosotros, sin merecerla, por supuesto. Dijo, ya fueron los últimos. La tercera bendición, ya porque más nos quedan 5 minutos. Ahí en el Salmo, estamos en el Salmo 25, ¿verdad? Verso 13, ahí mismo en el verso 13. Y este está bonito, este está bueno, ¿ok? Especialmente para aquellos que pues tenemos la responsabilidad de la familia, ¿no? Dice el verso 13, y su descendencia heredará la tierra. Es una gran bendición para el hombre que teme a Jehová. Y su descendencia heredará la tierra. ¿Qué padre no desea una buena herencia para sus hijos? ¿Habrá un padre que no desea una buena herencia para sus hijos? Bueno, desgraciadamente creo que sí los hay, ¿verdad? Pero estoy hablando del hombre que teme a Jehová, ¿ok? Yo estoy seguro que el hombre que teme a Jehová desea una buena herencia para sus hijos, ¿sí o no? Sí, solamente el hombre que no teme a Jehová no le importa la familia, pero el hombre que teme a Jehová, hermano, desea una buena herencia para sus hijos. Ahora te pregunto, ¿sabes cuál es la mejor herencia para tus hijos? Porque si buscamos la traducción del mundo,
bueno, el mundo tiene sus herencias, ¿ok? ¿Sí me entienden? Por eso hay que tener cuidado cuando leemos la Biblia con las palabras. La mejor herencia para mi hijo es, y usted luego, lo clásico, pues una buena educación, mucho dinero, una casa para que no sufra, ¿no? O sea, ahora, ¿eso es malo? No en sí, ¿ok? Si alguien lo puede hacer, qué bueno, ¿no? De hecho, Dios está de acuerdo también con eso. Pero no es la herencia más grande. Te hago una pregunta para saber cuál es la mejor herencia para los hijos. ¿Te preocupa cómo tu hijo va a enfrentar la vida? Esta vida terrenal, aquí en la tierra. ¿Así te preocupa o no? ¿Te preocupa cómo tu hijo le va a hacer frente a esta vida que es dura, cierto o no? La vida es dura. ¿Te preocupa, sí o no? A mí me preocupa. ¿Y qué voy a hacer yo? Voy a tratar de exhortarles y animarles a que estudien en primer lugar, que estudien, que se preparen, y yo voy a tratar de apoyarles también, ¿cierto? Que tengan un buen carácter, que sean responsables ante la sociedad. ¿Eso es malo? No, eso es bueno, ¿ok? Entonces, ¿te preocupa cómo tu hijo se enfrenta en esta vida? Sí. Pero si solamente te preocupa eso, híjole, estamos muy limitados, ¿ok? Te hago una pregunta. ¿Te preocupa cómo se van a enfrentar tus hijos al justo juicio de Dios? ¿Te preocupa eso? Aquel día cuando tu hijo esté frente al Creador y el Creador le pregunte, una suposición, ¿ok? Una mera suposición, que el Señor le pregunte, ¿por qué tengo que dejarte entrar al cielo? Y tu hijo le conteste, bueno, porque es que soy el hijo de Fidel y mi papá era cristiano. Y yo iba a la iglesia con él. Nunca entendí el cristianismo de mi papá Fidel, ¿verdad? Porque iba cuando quería y hacía lo que quería, pero iba a la iglesia. ¿Sí me entiende? ¿Eso le dará entrada al cielo? No. Pues no. No, porque yo soy graduado en el instituto tal, ¿no? Y soy ingeniero y ¿eso le da entrada al cielo? No, porque es que tengo una posición en la política, yo soy un sobresaliente, ¿no? ¿Eso le ayudará a algo? No, hermano. ¿Esas cosas ayudan para enfrentar la vida en ciertas áreas? Sí, pero para cuando estés delante del Creador, eso no te sirve absolutamente nada. Entonces, ¿cuál es la herencia que le puede dar a tu hijo para que esté listo cuando tenga que estar frente al Creador? Y pues el Evangelio de la salvación. Sí. Que él conozca primeramente la salvación que es a través de la obra de Cristo en la cruz. Eso es lo más importante. Y después de eso, todo lo demás. Que aprenda a andar en el temor de Dios. Y que tenga las bendiciones de Dios, ¿cierto? Para que cuando esté delante del Señor en cuanto a su responsabilidad en esta vida, el Señor le puede decir, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor, ¿cierto o no? Sí. ¿Y de quién es la responsabilidad mientras nuestros hijos son pequeños y están en casa? ¿De quién es la responsabilidad? Y de nosotros, papás. La iglesia simplemente es un plan B, o que es una herramienta que Dios dejó. Es la responsabilidad nuestra, no es la del pastor, ¿ok? El pastor es un siervo de Dios que te quiere ayudar, ¿ok? Y los hermanos que son maestros aquí también, pero la responsabilidad no es de la hermana Isabel o cualquier maestra aquí, no, es de los padres, ¿ok? Dios no va a llamar a los maestros ni al pastor de esa manera. En primer lugar va a llamar a los padres. También yo tengo responsabilidad, por supuesto, en mi área, en mi posición, ¿ok? Pero usted es responsable con sus hijos ahora. Algún día sus hijos irán de casa y usted ya no será responsable. Pero ahora que están en casa todavía, usted es responsable, yo soy responsable. ¿Sí entendemos? Sí, amén. Entonces, esa es la mejor herencia que podemos darle, ¿ok? La salvación de su alma. Ahora, podemos darle otra herencia también, si se puede, adelante, ¿ok? Hay que darles educación, por supuesto, apoyarles, animarles. Y si usted le puede dejar de paso una casa y todo y quiere hacer la vida fácil, bueno, esa es decisión de usted, no hay ningún problema, ¿ok? Pero mientras sean salvos en primer lugar. Analice esto. Y recuerde que cuando dice ahí el verso 13, y su descendencia le da la tierra, hermano, no se está refiriendo a esta tierra tampoco, ¿ok? ¿Sí se entiende? No se está refiriendo a esta tierra en la que estamos aquí. Nosotros somos solamente peregrinos, ¿ok? Somos viajeros, estamos
De paso, nuestra herencia es en los cielos. Allá es donde está nuestra verdadera ciudadanía. Allá están nuestras moradas celestiales. No, aquí en la tierra será quitada, ¿ok? Será destruida. O sea, esto no es aquí. Así vivió Abraham, ¿se acuerdan? Abraham vivió así como un peregrino, como un extranjero. 4, rápido. Este es importante. Y se nos fue el tiempo, ¿verdad? Ya nunca me alcanza el tiempo. Tengo 1 minuto. Es que te adoro mucho en el libro de Hebreos, hermano. 4. Cuarta bendición de Dios para los que andan en su temor. Ahí en el verso 14. ¿Lo tiene? Dice así: la comunión íntima de Jehová es, y repite, ¿no? Con los que le temen. Y hermanos, ¿y qué es la comunión íntima con Dios? Eso no está tan fácil de explicarlo, ¿eh? Algunos piensan que está fácil, pero no está tan fácil. ¿Quién puede explicarme cómo es la comunión íntima con Dios? Está difícil, hermano. La palabra comunión íntima es una sola palabra. Es la palabra sod, S-O-D. Y significa una compañía, una intimidad, una comunión estrecha. Y no voy a dar más definición, pero habla de tener una compañía, ¿ok? Un compañerismo, pero íntimo, estrecho con Dios. Y aquí me es más fácil dar un ejemplo más bien de eso, ¿ok? Ahí te van 3 ejemplos, pero uno va a ser más rápido, ¿ok? ¿Saben? En la Biblia se habla de un hombre que tuvo una relación tan íntima con Dios, tan estrecha, que Dios, ¿saben qué hizo? Que decidió llevárselo sin ver muerte. ¿Cómo la ven? Esa es una comunión íntima. ¿Se acuerdan qué hombre fue? Enoc. Lo voy a leer, escuche. Enoc es un ejemplo de un hombre que caminó íntimamente con Dios, anduvo en su temor y Dios se lo llevó sin sufrimiento de una muerte física. Dice Génesis 5, capítulo 5, verso 21 al 22, dice: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años. O sea, vivió 365 años, pero 300 de esos años, 300 años caminó con Dios. Y dice Génesis 5:24: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Y dice Hebreos 11:5: por la fe Enoc, que fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, o sea, llevado sin ver muerte, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Sí me entiende? 300 años caminó con Dios. ¿Cuánto tiempo lleva usted caminando con Dios? ¿Cuánto tiempo lleva usted caminando con Dios? Si usted no es salvo, no lleva todavía ni un segundo todavía, ¿ok? Quiero que me entienda eso. Se oye fuerte, ¿cierto? Pero así es. Si usted no tiene la salvación, no puede decir que ha caminado con Dios nunca. Pero el momento que usted pone su confianza en Cristo para la salvación, allí entonces usted comienza a caminar con Dios. ¿Cuánto tiempo lleva usted? Imagínense, 300 años. Mientras más camine usted con Dios, yo camine con Dios, más le voy a conocer, más íntima será mi relación, ¿cierto? Uno conoce a una persona solamente por caminar con esa persona. Yo conozco a algunos de ustedes por años que he andado con ustedes. Algunos no los conozco, ¿por qué? Porque nunca los he tratado. ¿Sí me entiende? Así es con Dios. Solamente como recordatorio, ¿qué otros hombres caminaron con Dios? Noé caminó con Dios. Abraham caminó con Dios, tanto que Dios dijo de Abraham que lo iba a llamar amigo, ¿se acuerdan? ¿Sí? Tener comunión con Dios. Miren, esto es muy grande porque ¿quiénes somos nosotros para que el Dios Altísimo quiera tener comunión con nosotros? Piénselo. En el Salmo, no lo busco, Salmo 8:4 dice: dijo David, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? ¿Sí me entiende? Dios se dignó a mirarnos siendo pecadores, y para poder tener comunión con Él tuvo que hacernos una limpieza, ¿cierto? A través de la sangre de Jesucristo. Y último, dice el Salmo 25, verso 14. Me pasé tantito, dice así: y a ellos
hará conocer su pacto. ¿Y qué es un pacto? Bueno, son los arreglos, los mandamientos que Dios ha hecho para con los hombres. Dios dice algo, Dios siempre lo cumple. El hombre tiene la obligación de hacerlo. Nos cuesta mucho cumplir a nosotros, obedecer. Pero Dios tiene pactos para con el hombre, ¿cierto? Cosas en que Él nunca falla. Pero saben, Dios da a conocer sus pactos a los que andan en su temor. Lo explico rápidamente. Enoc anduvo en el temor de Dios, ¿sí o no? 300 años. ¿Le dio Dios a conocer sus pactos a Enoc? Sí, por supuesto que sí. Enoc también fue un profeta. ¿Supo algo Enoc que Dios iba a hacer? Sí, Judas habló sobre eso. En Judas 1:14 nos dijo, ¿qué supo Enoc que Dios le dio a conocer? Lo voy a leer, no lo busque, dice Judas 1:14. De esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas docenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. ¿Qué significa eso? Enoc habló sobre la segunda venida de Jesucristo, ¿ok? Dios se lo dio a conocer. Dios le reveló a Enoc. En aquellos tiempos había revelación. Dios daba a conocer sus misterios por medio de la revelación, misterios que no se habían conocido de otra manera, ¿ok? A Noé también. Noé caminó con Dios. ¿Y qué supo Noé? Pues supo que aquel mundo en el que vivió, aquel tiempo, iba a ser destruido con un diluvio. ¿Y Abraham qué supo? ¿Qué supo Abraham, no? Abraham supo lo que Dios iba a hacer en dos grandes ciudades, Sodoma y Gomorra. Tanto que Dios dijo, voy a ocultar a Abraham esto, siendo Abraham mi amigo. Comunión con Dios. El verso entonces dice en el verso 14, a ellos hará conocer su pacto. Y nosotros, ¿cómo Dios nos hace conocer sus pactos? Obviamente todo lo que Dios tenía que revelar, pues ya fue revelado, ¿cierto? Ya no somos profetas, ni necesitamos esas cosas, pero lo que sí podemos tener es el discernimiento, la luz para entender lo que leemos, y ahí necesitamos la ayuda de Dios, ¿sí o no? Sí, yo necesito leer y entender lo que Dios me dejó. ¿Sabe por qué muchas veces usted y yo no entendemos lo que la Biblia dice? ¿Sabe por qué? Y porque no andamos en su temor. No andar en el temor de Dios es un estorbo para que nosotros podamos entender su voluntad, aunque la leamos muchas veces. Es un estorbo. ¿Por qué? Porque no hay buena comunión con Dios. Piénselo. Es una bendición el poder entender la Biblia, pero es necesario que andemos en su temor. Por eso dice Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y termino con esta pregunta. ¿Andas en el temor de Dios? ¿Conoces el temor de Dios? ¿Estás disfrutando de sus bendiciones? Si no lo estamos haciendo, empecemos por ahí. Empecemos por querer andar en el temor de Dios. Si no eres salvo, yo te invito a que lo pienses. Hoy puedes ser salvo si no eres salvo. ¿Y cómo puedo hacerlo? Simplemente poniendo tu confianza en Jesucristo. Es únicamente lo que necesitas. Creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino a este mundo a morir en la cruz por tus pecados, y que si lo crees y lo pones en tu corazón y lo aceptas como lo más importante de tu vida, Él te da vida eterna. Es una promesa de Dios, no es por obras, ¿ok? Es la forma de ser salvo. San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es una promesa de Dios, ok. Entonces es lo único, hay que empezar por ahí. Y si ya tienes vida eterna, hay que comenzar a ser obediente a Él. Vamos a orar sobre este asunto. Yo los invito a que se pongan de pie. Vamos a concluir y que el Señor nos ayude. Hermanos, hay bendiciones de Dios, pero es necesario que nosotros queramos andar en su temor. Vamos a orar y dar gracias. Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, gracias esta noche, porque nosotros, Señor, tenemos tu palabra, y por medio de tu palabra podemos conocer tus caminos, tus sendas, y podemos conocer las características de un hombre que te agrada a ti, y podemos conocer las bendiciones que tienes para tal hombre. Ahora te pedimos que nos ayudes, Padre, por favor. Si nosotros
tenemos algún conocido que no es salvo, Padre, te pedimos en el nombre de Cristo que tú les convenzas de su necesidad de salvación, que tu Espíritu Santo les ayude Señor, a entender estas cosas. Por favor, te pedimos por la salvación de nuestros hijos, de nuestros familiares, de nuestros vecinos, compañeros de trabajo, Señor, no sé, todos aquellos que conocemos y que han escuchado tu evangelio, que tú les ayudes para que ellos vengan con una fe propia delante de ti, en reconocimiento de sus pecados y pidiendo tu salvación. Ayúdales, Padre. Y a los que ya somos salvos, ayúdanos ahora, que nosotros queramos andar en tu voluntad, en tu temor, Señor, haciendo exactamente lo que tú nos dices. Por favor, guárdanos de andar en nuestros caminos, guárdanos de andar en nuestros pensamientos, en nuestras verdades, Señor, en nuestra fuerza. Ayúdanos a depender de ti, Señor, por favor, te necesitamos. Que todo esto que estamos haciendo, Padre, sea dirigido para gloria y honra tuya. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, vamos a concluir con nuestro tiempo de oración. Hermano Samuel, si me apoya.